Ok, cuando yo les di clase, hablamos de un tema que es el ancestro común más bajo. No sé si se acuerdan de ese tema. Si no, damos un repaso ahí rapidito. Ok, fin. No, sí me acuerdo, pero cuando también Ana, hablamos de eso. Ujú. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en árboles, ¿ok? Y lo que decíamos, esto vamos a necesitar para, o sea, LSA, que es el Lowest Common Ancestor, es lo que necesitamos bueno, es una de las cosas que vamos a necesitar para lo que vamos a ver hoy. Y bueno, básicamente era si tienes este nodo que es A y este nodo es B, y tú preguntas cuál es el ancestro común más bajo entre ellos dos, si esta es la raíz, ¿no? Raíz. Bueno, el ancestro común más cercano sería el nodo C. Y si tú preguntas lo mismo entre el nodo D y B, entonces el ancestro común más cercano es E, ¿no? Y entre D y F, el ancestro común más cercano, entonces es la raíz, ¿sí? Y bueno, vimos cómo implementar esto y básicamente encontrar esto para dos nodos tenía una complejidad logarítmica, ¿no? Y la construcción era en ODN log n. Bueno, una de las implementaciones que yo les di es en ODN log n. También hay otros tipos de implementaciones que creo que son un poco más rápidas. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy es otro tema que se llama eh, HLD o Heavy Light Decomposition. Y tiene también que ver con árboles. Em, entonces, fíjense, una de las cosas que quisiéramos hacer es lo siguiente. ¿Se copia la pantalla? No. Ok, ok, imagínense que yo tengo el siguiente árbol. Ok. Capaz uso de una vez el ejemplo que está en el artículo que yo les mandé. Un segundito. Vamos a ver esto. En fin. Voy a colocar el mismo ejemplo que les mandé. Y ahora son... No, son 15 nodos. Ok. 16 nodos. El nodo 0, este es el 1. Lo voy a copiar una sola vez y luego podemos tomar esto como siempre como ejemplo. Este es el 1, este es el 5, el 8, este es el 9, este es el 2, 10. 15, 3, sale el 7, el 7 sale el 11, el mismo cuántos no será, y del 10 sale también el 14. Tengo todos, 14, 13, 15, 14. Ok. Ok, fino, tenemos ese árbol y digamos que tenemos asociados ciertos valores, ¿no? No sé, puede ser un número, por ejemplo. O sea, cada nodo tiene un número asociado. A ver, te lo puedo pintar de otro colorcito. Ok, tiene un valor asociado y, por ejemplo, si estos son los valores asociados de cada número. 1, 2, 3, 5. Bueno, primero que nada, acuérdense que una de las cosas una de las propiedades que tienen los árboles es que para cada par de nodos existe un único camino entre ellos, ¿no? Esto viene dado porque, bueno, los árboles son acíclicos. Entonces, cada par de nodos, si es exacto, estamos hablando de un árbol, no estamos hablando de una arboleda, entonces cada par de nodos están conectados por un camino y ese camino es único. En este caso, está el camino entre el nodo, contiene el número 5, o sea, el nodo 5, que es este que está aquí, y el nodo 7. Y entonces yo estoy interesado en un query, por ejemplo, de la siguiente forma. ¿Cuál es el máximo valor asociado en el camino que hay entre 5 y 7? Entre el nodo 5 y el nodo 7. Entonces este valor, en la respuesta a esto sería 5, ¿no? O sea, si yo tomo todos los nodos que están en el camino de un nodo al otro, ¿verdad?
y tomo en cuenta el valor asociado a cada nodo, a mí me interesa saber, por ejemplo, cuál es el máximo. ¿Sí? O también Sí, puedo optar por la suma entre 5 y 7. Entonces, la suma aquí sería, en este ejemplo, 6, 10, 15. 15. ¿Ok? Entonces, esto es algo que todavía no sabemos cómo responder. Em, y la razón es, por ejemplo, uno podría utilizar el SA para encontrar el 0, ¿verdad? Que es el ancestro común más cercano, común más bajo, entre el nodo 5 y el nodo 7. Pero entonces tendríamos que tener algo, o sea, una estructura de datos o algo que ya sea tome en cuenta sumas o tome en cuenta máximos, dependiendo de la operación que yo quisiera hacer, ¿verdad? Entonces esto es algo que todavía no tenemos. Y entonces vamos a empezar a describir qué es Heavy Light Decomposition, porque estas dos preguntas que yo les acabo de hacer se puede responder con ese tema. ¿Ok? Entonces, exacto, voy a quitar los valores asociados. Fíjense, aquí vamos a tener una pequeña definición que voy a poner aquí al lado. Y es un arco heavy. Vamos a definir, primero que nada, antes de definir qué es un arco heavy, notación, ¿no? S de X, donde X es un nodo, es igual al número de nodos en el subárbol que tiene como raíz a X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, S de 0 es igual a 16. ¿Sí? Porque, bueno, están todos los nodos abajo. Y S de 13 es igual a 2. Porque estamos incluyendo la raíz, ¿ok? Entonces, em, un arco heavy, llegando otra vez a este tema, digamos que em, tenemos un arco de la forma, bueno, estamos hablando de arcos bidireccionados. Tenemos un arco de la forma XY, ¿sí? Donde el nivel de X es menor que el nivel de Y. Parece que el nivel el nivel de la raíz es 0 y a partir de ahí los hijos tienen nivel 0 más 1, los hijos de los hijos tienen nivel 2, los hijos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de un arco que va de un nodo, digamos, que está más arriba en el árbol, a un nodo que está más abajo. Donde el nodo que está más arriba sería X. Entonces, un arco heavy, o sea, XY, es heavy si S de Y es mayor o igual a S de X medios. Esa es la definición de un arco heavy. Es decir, es un, es un arco que va de un nodo que está en un nivel más arriba o un nivel menor a un nodo que está en un nivel mayor, ¿sí? O que está más abajo, en este caso, en el caso del dibujo. Y lo que tiene que cumplir el nodo que está más abajo es que el subárbol que está en ese nodo que está más abajo tiene una cantidad de nodos mayor o igual a la mitad del subárbol que está en la raíz, que sería X. Perdón, el subárbol que tiene como raíz a X. ¿Se entiende la definición? pero se puede explicar otra vez que no entendí muy bien. Sí. O sea, XY es un arco, ¿sí? Entonces, digamos que XY en este caso es 1, 5. O bueno, déjame ver el ejemplo para cuál es heavy y cuál no es heavy. Así es mejor. Eh, sí, exacto. El arco 1, 5, ¿verdad? ¿Qué es ese de 1? Ese de 1 es la cantidad de nodos que están. eh, ya estoy viendo.
una cosita aquí. Ah, bueno, ellos. No, sí, lo definieron exactamente como lo acabo de definir yo. Fin. Em, ¿Qué es ese de uno? Es la cantidad de nodos que están en el árbol, que, en el subárbol que está, tiene como raíz al uno. Es decir, este subárbol que está acá. ¿Sí? Si tomamos en cuenta ese subárbol, uno es el nodo que está como raíz. ¿Sí? ¿Cuántos nodos tiene ese subárbol? Tiene 5, ¿no? Incluyendo la Sí, raíz. sí. Ok. ¿Y qué es ese de 5? Sería 3. Exactamente. Ok. Ahora, fíjense, disculpen, que S de 5 es mayor o igual, ¿verdad? Que S de 1 dividido 2. Que esto es igual a 2,5 en este caso, ¿no? Y S de 5 es 3. ¿Sí? Eso significa entonces que eh, este arco que está aquí es heavy. ¿Sí? Ah, ok, sí. Ok, fino. Ahora, fíjense. Empieza a hacer la definición con mayor o igual que, porque pueden haber empates, porque puedes tener, digamos, un nodo que tenga dos subárboles que tengan la misma cantidad y sea exactamente la mitad del... Ah, no, no, porque no incluyen la raíz. Eh, no, entonces es impar, dividido en 2. Me faltaría por llegar a un cero. Ok. Fíjense que solo puede haber, si vamos a hacer la definición con mayor que, me gusta más con mayor que, es más clarito, con mayor que. Ok, bien. Ahora, fíjense que solo puede haber un nodo, ¿verdad? O sea, si tú tomas en cuenta un nodo y lo tomas como raíz, ¿cuántos hijos de ese nodo pueden... O sea, ¿qué pasa? Si tienes un nodo como raíz, tienes varios hijos, ¿verdad? Que están unidos por arcos. ¿Cuántos arcos pueden ser heavy? ¿Cuántos arcos que salen de esa raíz pueden ser heavy? Uno, exacto. ¿Por qué? Porque si tuvieras dos arcos heavy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que X es la raíz. Y y Z son dos hijos que son, o sea, existe un arco X y Y, existe un arco X y Z, donde Y y Z son los hijos. Entonces, si ambos arcos son heavy, lo que va a pasar es que la cantidad de nodos que están en el subárbol que contiene a X, ¿verdad? Es igual, o bueno, es mayor o igual, ¿verdad? Que S de Y más S de Z más, no sé, un número aquí que podría ser cero, en caso de que él tenga más hijos, ¿no? Más, vamos a llamarlo un delta, ahí, un delta. Ahora, ¿qué pasa? Si el arco que lleva de X a Y es heavy, entonces este número que está acá es mayor o igual a ese de X medio. Este número que está acá sí es heavy. Si el arco entre X y Z es heavy, entonces este número también es S de X medios. Por lo menos es S de X medios. Y estos dos números suman S de X. Pero fíjense que entonces, por lo menos S de X medios, por lo menos S de X medios, entonces la suma, o sea, esta propiedad no se cumpliría. Entonces esto quiere decir que lo sumo un arco desde un nodo a un nodo hijo, a lo sumo un arco es heavy. ¿Sí? Solo por eso. ¿Ok? Ahora, ¿puede un nodo, raíz no tener ningún arco heavy hacia alguno de los hijos? Fíjense que sí, porque si yo tengo, por ejemplo, este árbol y aquí tengo un subárbol que tiene, no sé, 5 nodos. Aquí tengo otro subárbol que tiene 5 nodos, aquí tengo otro árbol que tiene 5 nodos, aquí tengo otro árbol que tiene 5 nodos, ¿verdad? Fíjense que la cantidad de nodos es 21, entonces yo necesitaría por lo menos 10 nodos para que algunos de sus árboles, o sea, para que el arco que va desde la raíz a alguno de esos subárboles sea heavy,
necesito que sean por lo menos 10 nodos. Entonces, en este caso que yo les acabo de dar, ese ejemplo, fíjense que ninguno de los arcos es heavy. ¿Sí? Entonces, si no entienden algo, avísenme. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo voy de por cierto, un arco no heavy, o no pesado, es light? ¿Sí? Es un arco que no es heavy, es light. Ahora, ¿qué pasa si yo voy de un nodo raíz? Imagínense que estoy haciendo un recorrido cualquiera, y yo voy de un nodo raíz y paso mediante un arco light a otro nodo. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, lo que está pasando es lo siguiente. Un segundo. Esta es la raíz, X, no sé, cualquier cosa. Y este es un arco light. Este que está acá es light. ¿Sí? Y este es un nodo Y. ¿Qué cumple este subárbol que tiene como raíz allí? O sea, ¿qué cumple? ¿Cómo se relacionan S de Y y S de X? Que S de Y es menor que S de X medio. Exactamente. Entonces, cada vez que yo me voy de un nodo cualquiera mediante un arco light a un nodo hijo, la cantidad de nodos se reduce por la mitad. ¿Sí? Entonces, eso es una propiedad que se cumple. Ya vamos a hablar un poco de qué hacemos con los nodos heavy, con los arcos heavy, perdón. Volviendo al ejemplo que tenemos arriba, vamos a marcar en rojo todos los arcos que sean entonces heavy. ¿Ok? Lo voy a sacar exactamente el ejemplo, así no me confundo un carajo. Este no es heavy, este arco es heavy. Este arco que está acá es heavy. Este arco que está acá es heavy. Este arco que está acá es heavy. Espero que se esté pintando el color. Sí, sí. Y este arco que está acá es también heavy. Ujú. Exacto. Ok. Ujú. Ok. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es dividir este árbol en grupitos. ¿Ok? Y los grupitos son, cada grupo empieza, o sea, imagínense que exista o sea, un grupo empieza desde un nodo, ¿verdad? Bueno, en el caso base es la raíz, ¿no? Si la raíz, si la raíz tiene un arco heavy que sale de él, el subárbol que está eh, yendo en ese sentido pertenece al grupo, es decir, empiezo con el grupo del cero. Ok, aquí vengo y 2 pertenece al grupo porque 2 está asociado con cero con un arco heavy. Sigo haciendo el grupo, sigo bajando mediante arcos heavy, mediante arcos heavy, mediante arcos heavy, hasta acá. Y este es mi primer grupo. ¿Sí? El siguiente grupo entonces va a ser el grupo del 1 al 5, porque empiezo en un nodo, que es, o sea, el cero ya lo procesamos, paso al 1, por ejemplo, y conecto el 1 mediante arcos heavy lo más que pueda. En este caso, hasta el 5. El 3 es un grupo en sí mismo, el 4 es un grupo en sí mismo, el 8 es un grupo en sí mismo, el nodo 9 es un grupo en sí mismo, ¿ok? Y, por ejemplo, el 13 y el 15 también son un grupo, ellos dos son un grupo. El nodo 14 es un grupo en sí mismo, este es un nodo en sí mismo y este es un nodo en sí. Estos dos, perdón, forman un grupo porque están conectados mediante un arco heavy. ¿Sí? Entonces, fíjense que entonces un heavy light decomposition es una descomposición del árbol mediante arcos que son heavy y light y digamos que o sea, estamos descomponiendo el árbol en grupos disjuntos de nodos. ¿Sí? Donde si unes todos los grupos, entonces formaría el árbol completo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos qué hicimos. O sea, Sí, se básicamente entiende. lo que hicimos es primero clasificar arcos, luego conectar mediante arcos heavy lo más que pudiéramos y eso formaría un grupo. Y ya, eso fue prácticamente lo que hicimos. Ahora, lo que a nosotros nos interesa saber de cada grupo es
las preguntas que habíamos hecho inicialmente. En cada grupo, ¿cuál es el máximo? En cada grupo, ¿cuál es la suma? No sé, cosas así. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos buscando. Ok. Dado que ya yo dividí el árbol en estos grupos, ¿verdad? ¿Qué estructura de datos pudiéramos utilizar para responder esto? El máximo, la suma de los elementos. Fíjense que, por ejemplo, si tú te lanzas un DFS desde la raíz, desde el cero, ¿verdad? Yo pudiera enumerar los nodos, ¿verdad? Em, exacto. Digo, enumerar los nodos, pero siguiendo, digamos, los caminos heavies. Es decir, mientras que yo voy haciendo los grupos, yo voy enumerando los nodos. Es decir, Eh, pa, 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 pa. ¿Qué otro color tengo aquí? Tengo gris, perfecto. Tengo azul, rojo y gris. Bueno, tomemos gris. Ok, entonces lanzamos un DFS desde la raíz, ¿no? Y seguimos mediante un arco heavy. Entonces, este es el nodo, por ejemplo, número uno. Este es el nodo número 2. Este es el nodo número 3. Este es el nodo número 4. Y ese es mi primer grupo. Ahora sigo formando grupos. Este es el nodo número 5, por ejemplo. Este es el nodo número 6 y este es el 7. Este es el nodo número 8, este es el nodo número 9, este es el nodo número 10. Sigo procesando, sigo procesando. Este podría ser el 11, este el 12, este el 13, este el 14, y este el 15, y este el número 16. ¿Sí? Ahora, fíjense, de cada grupo, a mí me interesaría saber cuál es o sea, el máximo entre, digamos, cualquiera dos de ellos. O sea, el máximo, eh, no entre cualquiera dos. Coño, no quiero spoilear tanto la respuesta, pero eh, el máximo entre el nodo desde la raíz hasta alguno de ellos. Es decir, si yo tomo el grupo donde está el nodo cero, es decir, si yo tomo este grupo que está acá, yo te digo, ¿cuál es el máximo llegando hasta el 6? ¿Verdad? Ahí se me olvidó también, coño, se me olvidó escribir los números asociados. ¿Por qué me pone? Voy a poner también en rojo, disculpa. 5, 1 y 2. Es decir, a mí me interesaría entonces responder, por ejemplo, cuál es el máximo que hay entre el nodo que ahora está enumerado como 3, que sería el nodo que contiene el número 6 en el medio. ¿Sí? De hecho, yo debería enumerarlos distintos, o sea, poner el número en el medio. Pero, okay. Estamos hablando de los números grises. El máximo entre el 3 y el 1. Este sería el número 0. O sea, el nodo que inicialmente lo tenemos como 0. ¿Cuál es el máximo entre ellos dos? De los números asociados. Sería 5, que es el número que... 5, ¿no? Ok, fino. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estructura de datos yo puedo utilizar, verdad, para responder esas preguntas? Un segment tree. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dividimos el árbol en una división heavy light, como lo que hicimos. Formamos los grupos y en cada grupo yo haría un segment tree. ¿Sí? Entonces, en cada uno, si yo hago un segment tree, yo podría responder automáticamente el máximo entre la raíz de ese grupo y cualquiera de los que contiene el grupo. ¿Sí? También yo podría, por ejemplo, en un caso hipotético, yo podría preguntar okay, cuál es entonces el máximo entre el nodo que contiene inicialmente el 6 y el nodo que contiene inicialmente el 2. El máximo sería siendo 5. Y yo lo podría preguntar porque si hacemos un segment tree para este grupo, fíjense que lo que no quería spoilear era lo de los rangos, básicamente. Fíjense que en la nueva enumeración, voy a cambiar creo que voy a cambiar los números, me gustaría. Olvídense de los números negros, vamos a hablar de los números grises, ¿sí? Fíjense que cuando hicimos la nueva enumeración, tenemos rangos. Entonces, el rango es, el primer grupo va del 1 al 4, el segundo grupo va del 5 al 5, el segundo grupo va del 6 al 7, el otro grupo va del 8 al 8, el otro al 9 al 9, del 10 al 10 y así sucesivamente. Entonces, tenemos varios grupos, pero podríamos, por ejemplo, hacer un segment tree que incluya todos los nodos, ¿sí? Sin problema. Lo único que voy a tener en cuenta cuando yo empiece a responder las preguntas es que hay varios grupos, ¿ok? O sea, podríamos o implementar varios segmentos, uno por grupo, o implementamos uno solo si quisiéramos. Y igual va a estar bien la implementación.
porque siempre vamos a estar haciendo queries dentro de grupos, ¿ok? ¿Se entiende? ¿O enredé un poco? ¿Se entiende? Ah, yo no entendí por qué se pueden crear un solo segment tree para todo. O sea, podrías crear un segment tree para todo porque lo que comenté al final fue, vamos a hacer siempre queries dentro de grupos. Es decir, no importa que, por ejemplo, tú estés construyendo un segment tree y te lances, no sé, y un nodo sea el rango del 0 al 8. No importa, porque nosotros siempre vamos a hacer queries en grupos. Es decir, yo voy a hacer un query, no sé, del nodo del 1 al 4, o del 2 al 4, o del 11 al 12. Pero yo nunca voy a hacer un query del 0 al 12. O sea, eso va a estar Ah, ok, incluido en el segment tree, pero no lo vamos a utilizar en realidad. ¿Ok? ok, ok. Entonces Gracias. fíjense que o yo puedo hacer muchos segment trees o hago uno solo. O sea, no importa. Y fíjense que incluso si yo hago un múltiple segment trees, fíjense, imaginemos que tengamos los grupos G1, G2, G3 y G4. Y tenemos la sumatoria de GI es igual a N, que es la cantidad de nodos. ¿Okay? Fíjense que si yo hago un segment tree por cada uno de ellos, entonces, ¿qué va a pasar? Que acuérdense que yo puedo construir un segment tree en N log N, ¿no? Donde N es la cantidad de nodos. Entonces, disculpen, este es número de GI, donde es el número de nodos en el grupo I, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo construyo un segment tree por cada uno, esto me va a dar eh, que el tiempo de construcción para cada uno sería número de G de 1, logaritmo del número de G de 1, ¿sí? Más número de 2, o la cantidad de nodos en el grupo 2, logaritmo del grupo número 2. Y así hasta el 4, ¿no? Hasta la cantidad de nodos en el grupo 4, logaritmo de la cantidad de nodos en el grupo 4. ¿Okay? Ahora, fíjense que número de GDI es menor o igual a n, ¿sí? Y fíjense que el logaritmo de número de GDI, sea quien sea el i, es menor o igual al logaritmo del número de, perdón, al logaritmo de n, ¿no? Perdón, esto, si toman en cuenta, lo otro que tienen que tomar en cuenta es que la sumatoria, bueno, esto que escribí aquí, la sumatoria de los GDI es igual a n. Ahora, si ustedes reemplazan el logaritmo de GDI con el logaritmo de n, esto les va a dar que esta sumatoria que está aquí es igual, es menor o igual, perdón, al número de g de 1, logaritmo de n, más número de g de 2, logaritmo de n, y así sucesivamente hasta el 4. Y esto, por este número que está aquí, entonces esto es igual a n logaritmo de n. Es decir, que si yo construyo un segment tree para cada grupo, sigue siendo, o sea, sigue estando acotado superiormente por n log. ¿Sí? Entonces, la complejidad como que la mantenemos ahí, como que no es más complejo que hacer un segment tree para todo el año. Entonces, fino con eso. Ok, chévere. Otra cosa, ya creo que estamos casi listos para empezar a responder los queries. Ok, fino. Ahora, vamos a volver al ejemplito y creo que el tema no va a ser tan largo, creo que es un tema, o sea, no es un tema tan fácil de implementar a lo mejor, pero ya que tiene Segmentry como tema, esto me parece. A mí me gusta mucho este tema porque es una idea muy fácil y puedes responder preguntas súper útiles. ¿Por qué no baja? Ajá. Fin. Ok, vamos a borrar acá un poquito. Bien. Ahora, imagínense que yo quiero responder, vamos a otra vez a asociar algunos números, porque me interesa, eh, vamos a ir desde acá, por ejemplo, este tiene asociado el número 10, este tiene asociado el número 2, este el número 0, exacto, este el número 3, por ejemplo, este el número 5, este ya tiene el 1 y el 11, por ejemplo, pongámosle, no sé, 7. Y ahora yo les hago el query. Acuérdense que cuando llega el query, estamos tomando en cuenta los números. El número del nodo es el número que está gris, ¿ok? El máximo, ¿verdad? De hecho, lo voy a poner aquí extra en gris.
el máximo entre 10 y 12. Donde el nodo 10 es este que está acá. Y el nodo 12, entonces es este que está acá, ¿no? ¿Cómo yo podría responder esas preguntas? Podría hallar el máximo de cada uno de los grupos y después el máximo entre los grupos. Exacto. Em, exacto. Claro, pero ¿Sí? habría que considerar por dónde, ¿Por dónde pasas, no? por O dónde sea, pasa. la verdadera pregunta es, ok, ¿cómo Carrizo paso? ¿Por dónde paso primero que nada? Y cómo yo cambio, o sea, hay que cambiar entre grupos también, ¿no? Porque fíjense que si yo hago un segment tree para cada grupo, yo podría responder, por ejemplo, algo acá, pero entonces ahora yo tengo que pasar al grupo que está aquí, que es en este, que está donde está el 2, ¿no? O sea, yo de este grupo paso para acá. Y luego ahí tengo que hacer un query, ¿no? Y luego llegaría yo hasta acá. Pero fíjense que entonces ahora, ¿cómo hago yo para devolverme hasta acá abajo, no? O sea, ¿cómo hago yo para irme por la rama que es? ¿Qué podríamos utilizar acá? O bueno, vamos a hacer algo. ¿Cómo yo respondería la pregunta desde el nodo 12 hasta el 1? O sea, ¿cómo yo me voy hasta la raíz? O sea, yo tendría que empezar en el nodo 12, respondo un query en ese grupo, en este grupo, ¿no? Respondo Ok. la pregunta, tengo un valor temporal ahí, me voy al siguiente grupo y aquí yo no hago el query del 10 para arriba, yo hago el query, perdón, del nodo, este es el nodo número 2, solo que aquí lo quité. Yo no hago el query del 4 al 1, yo hago el query del 2 al 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, O sea, yo no incluyo todo el grupo, yo incluyo una parte del grupo. O sea, yo incluiría estos dos, por ejemplo. Ok, y yo podría hacer lo mismo empezando desde el 9, ¿verdad? Perdón, desde el 10, el nodo 10 porque está en gris. Ok, entonces yo primero respondería a este grupo, me voy al papá de ese grupo, que sería este que está aquí, este grupo que está aquí, respondo esa pregunta ahí también, sigo yendo hacia arriba y llego hasta la raíz. Entonces, ¿a qué se le parecería esto? Un poquito. Exacto, es LSA. Entonces, la manera de responder a esta pregunta es, yo calculo el LSA entre 10 y 12, que en este caso es el 1, ¿verdad? Y vamos a llamar esto L. Y ahora yo hago el proceso que yo les acabo de decir entre el nodo 12 y L y el nodo 10 y L. Y si yo respondo esos dos, o sea, si yo respondo esa respuesta para ambas ramas, el camino que se forma hasta el LCA, o sea, desde el LCA hasta uno de los nodos donde se hizo query y desde el LCA hasta el otro nodo, es el camino único que incluye esos dos nodos. ¿Sí? ¿Entiendes? Fino. sí, sí se ¿Tuya? entiende. Fino. Fino. Entonces, la manera de hacer eso es, yo me paro en el grupo de uno, por ejemplo, el grupo del 10. Respondo el query hasta el primero del grupo. ¿Cómo sé cuál es el primero del grupo? Porque cuando yo hago el Heavy Light Decomposition, yo tengo que decir, ok, este grupo va de tanto a tanto, porque parece que enumeramos los nodos, ¿no? Entonces, una vez enumerados, yo sé cuál es el primero de cada grupo. O sea, se lo pueden guardar en una variable, lo que sea, un arreglito, y en cada grupo hay un inicial y un final, lo que sea. ¿Sí? Entonces, yo voy respondiendo la pregunta hasta el primero del grupo, hasta el primero del grupo, hasta el primero del grupo. Obviamente, pueden haber, o sea, hay un caso en el que hay que tomar en cuenta que tenemos que cuidar. Por ejemplo, si yo hago el máximo entre 4, el que está en gris en 4, y el 12, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es un caso distinto. ¿Por qué? Porque yo me paro en este grupo, ¿verdad?
y hago el query acá. Y ahora me voy al grupo papá de este grupo, que sería el grupo donde está el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero aquí yo no pregunto hasta el papá, porque él ya es el número 2 ya es el LSA. Entonces, este es un caso que hay que cuidar al responder la pregunta. O sea, yo no me voy hasta el primero del grupo, sino que yo respondo desde, o sea, si ya yo estoy en el grupo del LSA, yo me voy desde el nodo al que llegamos, que sería el 2, hasta el LSA, entre de los dos nodos que tomamos en cuenta, es decir, el LSA es el mismo 2. ¿Se entiende? Entonces es un caso que hay que medio tomar en cuenta ya. Ok, sí se entiende. Fino. Ahora, hicimos Heavy Light Decomposition, hicimos Segment Trees en cada uno de ellos. Y ahora la pregunta es, ¿qué complejidad tiene esto? O sea, el proceso que yo les acabo de decir. Fíjense que puedo quitar la... No sé, mejor me quedo aquí por si acaso tienen alguna pregunta aquí. Lo que puedo es borrar las notas que yo tenía aquí al ladito. A ver. Hoy por lo que veo va a ser un poco corto la clase, pero también está bien, pues, este algoritmo es más difícil de implementar que de entender que hay ahí. Y es bien, bien entretenido. Con esto también. Ok. Eh, Fíjense que yo pasé por varios grupos, ¿verdad? Y en cada grupo yo hago un query de un segment tree. Entonces, la complejidad es O de la cantidad de grupos por la que yo paso, ¿verdad? Por lo que me cuesta cada query. Entonces, cuánto me cuesta cada query? Cada query es un query de un segment tree. Y, bueno, la complejidad de un query en un segment tree, entonces, logaritmo de n, que podemos acotarlo superiormente por log de n. O sea, en realidad esto es logaritmo de grupo 1 más el logaritmo del grupo 2 más el logaritmo del grupo 3, pero todo eso es menor o igual a logaritmo de n. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta que hay que responder para saber en realidad cuál es la complejidad de esto es cuál es la cantidad de grupos por la que yo podría pasar. Porque si la cantidad de grupos por la que yo paso es n, entonces la complejidad es burda de mala. Pues estamos hablando de un solo query, me tomaría n log n. Si la cantidad de grupos por la que yo paso es n, ¿no? Ok, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la cantidad de grupos por la que uno pasaría? Ya, estoy un momentico para que piensen y creo que es una pregunta, o sea, chévere de responder y requiere un poquito de pensamiento allí. Igual si tienen alguna idea, láncenla también. A lo mejor lo podemos discutir. No, es que no estoy muy seguro de cuál podría ser, Ujú. pero como es un árbol, digo, bueno, log de n. Claro, pero el árbol no siempre, o sea, puede ser un árbol que sea una línea hasta abajo, ¿no? Sí, también podría ser así. Bueno, pero en ese caso Sería un solo grupo. sería un solo grupo. Sí. Pregúntense qué pasa, o sea, si yo paso de un grupo a otro, ¿qué es lo que en realidad está pasando?
Fíjense que, bueno, voy a hacer spoiler de nuevo. Yo paso de un grupo al otro no mediante un heavy edge, no es mediante un arco que sea heavy. Yo paso de un grupo a otro mediante un arco que es light. ¿Sí? Y cada vez que Exacto. yo paso por un arco light, la cantidad de nodos del subárbol al que yo pasé, o sea, si no cuenten que vamos de abajo hacia arriba, vamos a decir que vamos de arriba hacia abajo un momento para hacer el análisis. Si yo empiezo en el 0, ¿verdad? Y yo me quiero ir ahora, perdón, en el nodo 1, está en gris, y yo me quiero ir a este subgrupo que está aquí abajo, yo paso a ese grupo mediante un arco light. Si yo paso de un nodo a otro, de un grupo a otro grupo mediante un arco light, la cantidad de nodos al grupo que yo pasé es la mitad del anterior, por lo menos. O sea, hay una cantidad de nodos en este subárbol si nos paramos acá. Y ahora yo paso de este grupo que contiene el 1, ¿sí? A este grupo mediante un arco light. Entonces yo lo que sé es que cada vez que yo paso mediante un arco light, la cantidad de nodos en el árbol siguiente es menos de la mitad de lo que donde yo estaba parando. Esto significa que cuántas veces yo voy a pasar por un arco light, a lo sumo logaritmo veces, ¿verdad? Exacto. Entonces, la cantidad de grupos, lo que pasa es que estos son dos grupos porque parece que tenemos dos ramas, una rama a la izquierda y una rama a la derecha de la raíz. O bueno, del LCA en realidad, no de la raíz. La cantidad de grupos entonces es menor o igual a 2 veces logaritmo de. Eso significa que la complejidad de un query de Heavy Light Composition, entonces está acotado superiormente por eh, logaritmo cuadrado de n. ¿Sí? Y fíjense que lo que habíamos dicho anteriormente era que este query puede ser un query de maximización, puede ser un query de minimización, puede ser un query de suma, y todo eso lo pueden responder. ¿Por qué? Porque lo que necesitan para implementar Heavy Light Composition es eh, un segment tree. Y en un segment tree ustedes ya saben hacer suma, resta, máximos, mínimos, todo eso. Incluso operaciones binarias, me imagino. Y bueno, hasta aquí es la cosa. Ese es todo el tema. O sea, lo fino es que este tema no es tan largo y parte de una idea que es súper básica, que es básicamente dividir el árbol en cosas que tienen la mitad del tamaño o menos y cosas que no tienen la mitad del tamaño o menos de la raíz, por ejemplo. Este es el problema que recomienda el artículo que yo les mandé hoy. Bueno, lo fijé. Ah, ok, lo puedo fijar. Ujú. Y bueno, intenten implementarlo. Este es todo el ejercicio. Déjenme leerlo un momentito porque no me acuerdo. Ah, ok. Eh, También pueden hacer updates en el árbol, ¿no? Pero fíjense que hacer un update es hacer update en segment trees e irme en grupos. Entonces, la complejidad va a ser similar a lo que ya vimos. ¿Ok? Estoy viendo acá a ver si se me olvidó otra cosita. Mm. O sea, estoy seguro que también deberían haber otros problemas súper interesantes con Heavy Light Composition, pero sumas máximos, repintar arcos también. Hay un problema que es de repintar arcos y contar, pero es básicamente lo mismo con varios segmentos y eso. Mm. Sí, bueno, eso creo que sería todo. Entonces, bueno, obviamente esta implementación requiere primero que hagan segment tree y después de que tengan segment tree, bueno, deberían ya tener LSA por lo de la clase. Y una vez tengan LSA, segment tree, pensar un poco en cómo hacer la implementación del Heavy Line Decomposition, porque acuérdense que no siempre te vas a la raíz del grupo o al primer nodo del grupo, sino tienes que tomar en cuenta cuál es el query, dónde estoy parado y si el LSA de los nodos del query está en el grupo donde yo estoy parado actualmente. ¿Sí?
Bueno, no hay mayor magia. Ese es Heavy Light Composition. Espero que les haya gustado. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Les gustó? A mí me parece que es un tema chévere. Sí, es un tema bastante chévere. ¿Mm? Cuando uno usa el Heavy Light Composition es porque el segment tree para resolver cosas él necesita que sea lineales, como un arreglo o algo así. Y por eso no se puede usar directamente en este árbol. No, tenemos que descomponerlo para poder usarlo. Exactamente, exactamente, porque tú podrías enumerar los nodos del árbol, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En un segment tree, tú haces queries en un rango y todos los elementos de ese rango están incluidos. Entonces, ¿cómo tú haces una enumeración del árbol para que, por ejemplo, yo te pregunto el máximo entre este nodo que está aquí y este nodo que está acá? ¿Qué numeración hace? ¿No? Porque fíjate que eso es un rango, pero dependiendo de la numeración que tú hagas, o sea, estos nodos están uno junto al otro o no. Entonces, por eso no puedes hacer un segment tree para el árbol como tal. Necesitas una enumeración. Entonces, el query te cambia la forma en que está numerado. O sea, el query puede, puede que los elementos que estén en el query no están uno al lado del otro en la numeración, ¿no? Ok, ¿Tienen alguna otra pregunta? por los momentos no, profe. Chévere. Bueno, ahí les dejé el problemita. De todas maneras, también lo voy a dejar en la descripción. Bueno, lo voy a mandar por WhatsApp y lo voy a poner en la descripción del video también. Y nada, el tema tampoco es tan largo, así que chévere. Les iba a decir, si pueden, bueno, déjenme primero pausar el video. Eh,